Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Bienvenidos a su programa Mujeres de Barro. Estamos muy contentas de estar aquí con todos ustedes. Les saludamos desde la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Su amiga, la pastora Cintia Leticia León Caballero, de la iglesia Jehová Jireh, en Minatitlán, Veracruz. Le enviamos también un cordial saludo a nuestro pastor Joel Hernández Cruz y a toda la familia Barro de Dios. Amén. Pastora Sarita. Gloria al Señor, pues seguimos con esa alegría, ese gozo de poder compartir una vez más este hermoso programa donde creemos, para la gloria del Señor, que es de bendición y que estamos llegando a diferentes hogares, familias, matrimonios, con este hermoso tema, ¿verdad?, que se ha estado compartiendo. Bueno, pues su servidora, pastora Sara Acosta Pavón, les saluda. En el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Le damos gracias a Dios de estar nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios. A todos mis amigas, mis hermanos que nos están viendo, Dios les bendiga. Amén. Amén. Damos muchas gracias a nuestro Dios porque ha sido bueno y hoy nos permite estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Les saluda a la pastora Emma Hernández de la iglesia del Alfarero. Saludos a mi pastor Donato Pensado Valencia y a los hermanos de la congregación. Amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues hoy en este programa yo pienso que Dios va a estar de una manera sorprendente. Amén. Porque amén. Hemos estado platicando ya de Sara, ¿verdad? Y este es nuestro tercer programa ya. Amén. Y pues hemos estado tratando los puntos sobre la vida de Sara y Agar. Y pues me gustaría, antes de que iniciemos el programa que hoy tenemos sobre estas dos mujeres, la vida de Sara, voy a hacer como un pequeño antecedente muy breve que vemos en la vida de Sara, ¿verdad? Pero antes de eso me gustaría que pudiéramos orar para que la presencia de Dios esté en este Amén. lugar. Amén, aleluya. Amén. Pastora Sofi, ¿nos apoya? Amén. Gloria Damos gracias en este momento. Damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí nuevamente compartiendo tu palabra acerca de Agar. Te damos gracias en este momento a todas las amigas, los hermanos que nos están viendo por medio de esta transmisión. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño bosquejo de la vida de Sara y de Agar. Amén. Para poder hacer la entrada, ¿no?, al tema. Gloria a Cristo Jesús. Tarde. Amén. Y pues me gustaría mucho comentar sobre la vida de Sara y el poder de Dios que se derramó, la gracia que demostró el Señor en la vida de Sara. Amén. Porque nosotros vemos que es elegida para ser portadora del hijo de la promesa, ¿verdad? Entonces vemos que es una mujer que, pues, después de que por muchos años fue estéril, Dios demuestra su poder sobre la vida de esta mujer, ya que a una edad avanzada de su vida, ella puede concebir un hijo, ¿verdad? Cual es una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y pues también me gustaría mencionar que el nombre de Sara significa princesa. Y pues al principio Sara no se llamaba Sara, se llamaba Saraí. Pero cuando el Señor
llega a sus vidas, Dios cambia ese nombre y lo transforma de Sarai a Sara. Amén. Y Amén. entonces vemos que ella se convierte en una madre de naciones. Así Amén. es. Entonces, Gloria a Dios. una de las cosas que más me gustan de la vida de Sara, yo creo que es como todas nosotras las mujeres, tiene cosas buenas, virtudes, defectos, ¿verdad? Pero sobre todo lo que pueda estar pasando en la vida de Sara, esas debilidades, todo que tiene en su vida, yo creo que podemos ir a ver todo lo que el Señor pudo hacer a través de su vida. Amén. Otra de las cosas que me gustaría mencionar es sobre Agar. Agar también juega un papel muy importante en la vida de Sara y de Abraham, a pesar de que, pues, a lo mejor podemos ver que hubo muchos errores, ¿verdad? Sí. Porque, como lo comentábamos en el primer programa, pues, a lo mejor ellos quisieron, a su modo, ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Y al darle Sara a Agar como concubina a su esposo para que se pudiera cumplir esa promesa de que tendrían el hijo de la promesa. Pero vemos que Dios tiene un propósito siempre en la vida de todos. Amén. Entonces, primero que nada me gustaría comentar que Agar viene de el hebreo y su nombre significa huida, o también se puede mencionar que es una forastera. Así es. Agar nace en Egipto y Agar era sierva de Sara. Sí. Agar Amén. también podemos comentar que pues es concubina de Abraham para que se cumpla la promesa de Dios, y Agar, al verse ya embarazada, ¿verdad? De lo que la relación que tiene con Abraham, empieza a creerse un poco más que su ama, ¿no? Porque Sí. pues ella pierde ahí como que un poquito el piso. Y después vemos que Sara, al ver esta reacción que tiene Agar contra ella, la empieza a afligir, lo cual hace y provoca que Agar huya de la presencia de su ama, al verse tan afligida. Y pues también vemos como el ángel, ¿verdad?, la encuentra y le dice que regrese con su ama, que tiene Amén. que obedecer. Amén. Y también tiene que ser humilde, ¿verdad? Entonces vemos que transcurre el que ella tenga a Ismael, a su hijo Ismael, pero también vemos que suceden cosas en ese trayecto. Tanto que a la edad de 14 años de Ismael, tienen conflictos ahí a la hora que Isaac es Destetado. Sí, destetado. Entonces vemos que ellos tienen aquí un conflicto, ¿verdad? Y se burla a Ismael de Isaac. Entonces Sara le pide a su esposo Abraham que los despida, Así es. cosa que conmueve el corazón de Abraham. Claro. Entonces, como todo padre, ¿no? Sí. Entonces imagínate, saca a tu hijo de tu casa, ¿no? Entonces eso le hace un conflicto en el corazón a Abraham. Y pues vemos que Dios le da un mandamiento a Abraham y dice: escucha la voz de tu esposa, Así es. Sí. haz lo que ella te está pidiendo. Y no te preocupes, porque las promesas de Dios, estemos en un lugar o en otro, Dios las va a cumplir. Así Amén. es. Entonces vemos que Agar se va con su hijo, están en el desierto y el ángel se aparece a Agar, ¿verdad? Y le da esa promesa de Dios. Y le dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Amén. Entonces vemos que no importa en dónde estés, las promesas te siguen, Así pero es. pues tenemos que ser obedientes. Así es. Y bueno, pues como final de esta pequeña introducción, vemos que Agar muere en Hebrón. Entonces, bueno, pues vemos que Dios tiene grandes promesas para nuestra vida, pero hoy yo quería hacer esta pequeña remembranza, este pequeño antecedente, antes de que, para dar pauta a lo que hoy vamos a recibir, ¿verdad? Que es un testimonio que nuestra pastora Emma trae para este día. Amén. Y pues yo Gloria a creo Dios. que Dios tiene preparado algo muy especial para todos Amén. nosotros a través de ese testimonio que tiene
la pastora Emma en su vida. Así Amén. que me gustaría mucho que pues entráramos ya de lleno Amén. a ese testimonio que Dios le ha dado. Pastora, y pues adelante. Muchas gracias, pastora Cintia. Pues desde que empezamos a tomar estos temas acerca de Sara y de Agar, pues mi corazón fue conmovido. Gloria Desde a la Cristo primera Jesús. Amén. transmisión que tuvimos, mi corazón se cimbró porque Dios nos habla a través de su palabra y nos lleva, nos regresa en el tiempo a través de ella, y pues me recordó mucho lo que es parte de mi testimonio. Les decía, si contara todo mi testimonio, no nos alcanzaría un programa entero, pero pues vamos a tratar de resumir un poco y enfocar este testimonio en base a que siempre Dios tiene un llamado con un propósito. Amén. Y pues voy a comenzar diciéndole de dónde empieza mi historia. Soy la primer hija de 4 de una familia un poco disfuncional. Yo no me crié con mis padres, yo me crié con mi abuela materna, la cual me dio mucho cariño, pero siempre crecí con ese vacío acerca de por qué mis padres no estaban conmigo. Pero bueno, pasó el tiempo y más o menos a la edad de 14 años, yo dejo a mi abuelita y regreso a casa, pero me encuentro con otra noticia. Mis padres se estaban separando. Así que de disfuncional de a poquito seguía siendo un poco más complejo. La separación de mis padres fue muy agresiva porque de parte de ambos nos tenían en medio del terreno de batalla a los hijos. Cada quien se justificaba por su lado acerca de sus acciones, y pues nosotros los hijos éramos los que pues estábamos sufriendo más y ellos no lo percibían. Mi mamá, en medio de su sufrimiento, ella perdió el amor por ella y el amor por los demás, y empezó a involucrarse en situaciones dolorosas para ella y dolorosas también para nosotros. Nosotros nos separamos, las 2 hermanas menores se quedaron a cargo de unas tías, y los 2 mayores, que éramos mi hermano y yo, quedamos a cargo de mi madre. La verdad que fue un poco difícil esa situación porque yo cursaba más o menos la secundaria y es una edad un poco difícil. Yo era, dentro de lo que cabe, una buena estudiante, era, se podría decir entre comillas, algo sensata, pero recuerdo esto porque Dios me trae a memoria esto. Vengo de una familia disfuncional y eso es una circunstancia de esclavitud. Y esa circunstancia de esclavitud me llevó a cometer muchas cosas que no debí de haber hecho. A los 20 años yo ya tenía un recorrido récord. 20 años tenía un hijo de 4. En mi vientre tenía un bebé. Mi segundo bebé estaba esperando. Y la verdad que mi vida estaba llena de frustración a mis escasos 20 años. A esa edad ya no tenía deseos de vivir. Echaba un vistazo hacia el pasado y veía a mi madre frustrada, amargada, derrotada, y yo me estaba viendo en esa misma situación. Y fue en ese momento que Dios llegó a mi vida. Fue en ese momento, en un culto de hogar, en donde Dios llegó a mi vida. Gloria a Así Dios, me aleluya. recordaba cómo fue que Dios llega a la vida de Agar, ahí en medio de ese desierto, ahí cuando ella siente que ya no hay esperanza ni para ella ni para su muchacho. Y recordaba leyendo ese pasaje en donde Dios le dice a Agar y le dice: levanta al muchacho, álzalo, sosténlo con tu mano. Dice, porque yo haré de él una gran nación. Y de ahí vemos cómo Dios dice que abre los ojos de Agar y ella puede ver una fuente de agua y puede llenar el odre y entonces puede dar de beber a Ismael y así preservar vida a este muchacho.
Tal vez ustedes no lo sepan, pero yo pensé en el suicidio. Por eso cuando leía este pasaje se me movieron muchas fibras, porque en su momento yo pensé en la muerte. No solamente mía, sino en mi hijo de 4 años y en ese bebé que tenía en mi vientre. Pero hoy puedo recordar y puedo dar gloria a Dios porque sé que Dios no se equivoca. Y en ese desierto que yo estuve atravesando, Dios llegó en el momento oportuno. Y algo que Dios hizo fue precisamente eso que hizo con Agar, abrir mis ojos para que yo pudiera ver esa fuente de agua viva. Y yo pudiese llenar mi odre y entonces poder dar a mis hijos. Fue el inicio de mi vida, se puede decir. El inicio de una vida en Cristo, que no ha sido nada fácil, porque les decía, mis hijos estaban pequeños. Mi hijo nació ya, el segundo hijo nació ya estando en la iglesia, pero mi caminar no fue nada fácil. Hasta ahorita no lo es todavía, pero Dios ha sido muy bueno y Dios no me ha dejado. Y algo que viene a mi mente es esas promesas que Dios tiene. Dios dice que alcanza las generaciones. Y en su momento, cuando sentí que ya no podía más, porque a mi esposo no le parecía que yo buscara a Dios. Siempre había un conflicto, siempre había un pero, siempre habían restricciones para que yo dejara de buscar a Dios. Pero había algo que había sucedido en mí. Mis ojos ya habían sido abiertos. Mis ojos ya habían sido abiertos y algo que como madre me motivó a mí es de que mi descendencia no pasara por lo que yo había pasado. Que esas maldiciones que habían alcanzado mi vida por parte de mis generaciones pasadas, que no alcanzaran a mis hijos. Y escuchando los consejos de mis pastores, de la palabra misma, cómo Dios iba hablando a mi vida, yo fui viendo cómo Dios empezó a obrar en mi vida. Parte que yo les decía ese día que compartíamos acerca de Agar, es que a veces nosotros hacemos cosas y ya cuando llegamos a Cristo, ya nos hacemos como que no hicimos nada y ahora yo soy víctima. Y fue algo que en parte me pasó. Yo en su momento pues dije, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué me pasa aquello? Y un día Dios me sentó así y me dijo que mis pecados serán perdonados, que mis culpas serán perdonadas, pero que mis actos tenían consecuencias y que yo tenía que asumirlas, que yo tenía que aceptar que todas estas cuestiones tenían consecuencias y yo tenía que ser madura para aceptarlos. Es difícil aceptar que cometes errores y que estos errores traen consecuencias. Y tuve que aceptarlo. Y Dios me ha ayudado porque no ha sido nada fácil. En ese empezar a caminar, yo tuve que aceptar que había lastimado a personas. Y tuve que pedir perdón a quien tuve que pedir perdón. Tuve que perdonar a quienes me habían lastimado. Tuve que empezar a caminar en obediencia, aunque caminar en obediencia no es nada fácil. Algo que Dios fue enseñando mi vida es eso, de que a través de la obediencia, del amor y el servicio a Dios, Dios empieza a hacer lo que tú no piensas que Él puede hacer. Amén. Y pasó el tiempo y vi a mis hijos crecer. Y yo decía, yo solamente sirvo para lavar los baños, yo solamente sirvo para hacer limpieza. Yo no quiero participar ni en dirigir, ni en predicar, ni en cantar, porque yo no soy digna de hacerlo. Pero algo que había en mi interior era gratitud hacia Dios. Y yo quería servirle, aunque fuera en algo insignificante, pero yo quería servirle. Y Dios, yo sé que Él vio mi corazón, de que yo quería servirle. Y yo recuerdo que con amor hacía la limpieza del templo. Y al paso de los años, yo había presentado a mis hijos a Dios y yo les dije a Dios, Padre,
yo te entrego a mis hijos son tuyos y tú sabrás qué hacer con ellos. Yo espero en tus promesas. Y le decía a Dios, Dios, tú harás algo en mis hijos, ellos te servirán. Y entonces yo pude ver con el tiempo cómo mis hijos empezaron a desarrollar algo que yo no sabía. Nosotros no tenemos familia de músicos, pero yo empecé a ver cómo se empezó a despertar algo musical en ellos. Y ellos empezaron a tocar instrumentos y a servirle a Dios. Mi gozo fue tan grande, tan enorme, porque yo decía, mis hijos le van a servir a Dios, porque yo sabía que Dios tenía un propósito con ellos. Gloria Pero a Dios. pues pasa el tiempo y los hijos crecen. Y como veíamos, la edad de la adolescencia es una edad tremenda. Y empecé a pasarlo con mi hijo, el mayor. Y hermanos, empezaron mis dolores de cabeza, mi dolor de corazón, porque la verdad dicen que el corazón no duele, pero cómo se oprime y se estremece cuando los hijos empiezan a dar pasos hacia donde no deben ir. Y algo que pude ver en mi hijo es que a él se le estaban brindando todas las oportunidades para estudiar. Y mi sorpresa fue que ya por concluir la preparatoria, él reprueba el semestre. Y yo decía, Dios, ahora que te estoy sirviendo, ahora que te estoy buscando, Señor, mira a mi hijo, ¿qué va a hacer de mi hijo? Va a truncar sus estudios así como yo los trunqué. Mi hijo no tiene futuro, Señor. Pero aún así, en medio de ese reproche a Dios, porque sí, llegan sus momentos en que a veces nuestros labios se abren para reprocharle a Dios. En una búsqueda, en un aposento, Dios habló a mi corazón y Dios me dio una promesa y me dijo, tu hijo, él terminará su carrera. Gloria. Aquel que tú piensas que no lo podrá lograr, tus ojos lo verán y será más de lo que tú tienes pensado que él pudiera lograr. Y para gloria de Dios, hermanos, hoy mi hijo no solamente ha terminado su carrera, sino que ha terminado una maestría. Y yo le digo, hijo, reconoce a Dios en todos tus caminos, porque Él es el único que nos ha ayudado a salir adelante. De ese joven que en su momento pensé en quitarle la vida igual que la mía, ahora es un joven que para gloria de Dios está creciendo. Y yo le decía, hijo, reconoce a Dios. Y él me decía, sí, mamá, gracias a Dios soy lo que soy. Y dice, y también al esfuerzo, porque también si uno no se esfuerza, entonces no logra ver los sueños cumplidos. Y la verdad que yo estoy muy agradecida con Dios, porque Dios ha sido bueno. Y así como le decía a Agar, Dios le dijo, sostén al muchacho. Hubieron momentos en que yo tuve que sostener a mis hijos, en momentos en los que ellos sentían que ya no podían más. Yo tuve que estar ahí para ellos. Tuve que ser ese apoyo, tuve que ser también la mano dura en veces para que ellos tomaran en cuenta que separados de Dios nada podemos hacer. Mi hijo, el más pequeño también, él ha estado sirviendo a Dios. En estos momentos se ha enfrascado en las cosas materiales, pero yo estoy convencida de que el llamado que Dios hace es siempre con un propósito. Sé que el propósito de Dios se cumplirá tanto en uno como en el otro, porque el día que yo los presenté en el templo, Dios me los mostró sirviéndoles. Y yo creo en Dios, creo en sus promesas, creo en lo que Dios puede hacer, no en lo que el ser humano es capaz de hacer, porque si yo me miro, capacidades yo no tengo, pero Dios en mí sé qué cosas grandes puede hacer a través de mi vida. Nunca pensé en poder servirle, nunca pensé en que podía estar al frente de una congregación, nunca pensé en servirle a través de la danza. He servido a Dios a través de la danza, he servido a Dios enseñando a niños. La verdad, amo enseñarle a los niños. He servido a Dios en el ministerio de los niños, a través del ministerio de payasos. La verdad que son cosas que Dios me ha permitido hacer, pero ha sido solamente por la mano poderosa de Dios, porque secularmente una preparación en sí no la tengo.
una preparación que tú digas, no, pues se preparó para esto y para lo otro. No, pero Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos. Y yo puedo ver lo que Dios planteó a Agar, de que en su hijo también Dios iba a obrar algo, aún siendo ella una mujer que se había prestado para algo incorrecto. Yo me puedo ver en esa mujer. Yo me presté para cosas incorrectas, pero Dios para todas estas cuestiones tiene un propósito. Aun cuando pensamos que el llamado de las personas es desde la santidad, yo quiero decirte que en mi caso no lo fue así. En mi caso el llamado de Dios no fue desde la santidad. El llamado de Dios fue desde ahí, desde un desierto, desde una vida miserable, desde una vida sin esperanza. Desde ahí fue el llamado de Dios. Y ha pasado el tiempo y hasta ahorita, hace poco es mi llamado al pastorado y yo batallaba con esto. Tal vez ustedes no lo sepan, pero yo me resistí a este llamado. Precisamente considerando que no era digna, que no era el mejor ejemplo para las mujeres o varones que están delante de la congregación. Pero pues yo puedo ver que Dios tiene siempre un propósito en cada llamado. Y el llamado de Dios a mi vida ha sido de esta manera. No ha sido muy fácil, pero creo que en las cosas de Dios nada es fácil. Todo tiene una dificultad. Yo creo que si el camino de Dios fuera fácil, muchos lo seguirían. Si el camino de Dios fuera fácil, muchos andarían en la senda. Pero en verdad, hoy en día podemos ver que servir a Dios no es fácil, pero no es imposible. Y aunque a veces pensamos que nuestro pasado puede condicionar nuestro futuro, yo quiero compartirles, amadas, que no es así. Que Dios, el llamado que te hace, siempre lo hace con un propósito. Amén. Y recordando en 1 Corintios 1:28, nos menciona que Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado. Y en realidad eso fue lo que Dios hizo conmigo. Dios me escogió de lo vil, de lo menospreciado, no solo de los hombres, sino menospreciado de mí misma, porque menosprecié mi vida en su momento. Pero ahora yo le digo a Dios, Dios, yo solamente te pido que me des vida y fuerzas para seguirte sirviendo. Mi deseo es ese, seguirle sirviendo a Dios. Agar siguió las instrucciones de Dios y eso es lo que creo que hasta ahorita me ha sostenido y ha ayudado a que mis hijos sigan adelante, a que el proceso que Dios ya ha empezado en mi esposo, porque ese esposo que antes se oponía a que yo buscara a Dios, ahora no me impide que yo busque a Dios. Recurro a Él y siempre le digo, amado esposo, mi amor, voy a ir a tal lugar. Ya vas otra vez, me dice. Le digo, sí, pero tú sabes que servirle a Dios es lo mejor. Y me dice, sí, lo sé. Y tal vez no esté de lleno en la iglesia, porque aún no ha aceptado a Cristo, pero ha servido para que yo pueda servir a Dios. Ha sido un instrumento, ha sido ese apoyo que yo he necesitado, porque si Él no me diera permiso, yo no podría hacerlo. Si Él no me apoyara, tampoco podría hacerlo. Así que, pues yo la verdad, reconozco a Dios en todo, porque todo es para la gloria de Dios. Y como dice su palabra en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y en realidad, pues este es parte del testimonio que quiero compartir con ustedes, porque Dios ha sido muy bueno. La verdad, Dios ha sido bueno porque yo no merecía nada, pero su amor ha sido más grande que mis defectos y Él es el que me tiene aquí. Y doy gloria a Dios por ello. Pues ahí está, hermanas. Espero que sea de bendición para ustedes y que de igual manera se sientan animadas a seguir sirviendo. Cada quien en su proceso, Dios tiene un propósito. Amén. Pastora Sofía. Amén. Pues yo también quiero compartir
estoy de acuerdo con la pastora. Cada una tenemos un llamado diferente, pero lo tenemos. En la vida de Agar, su llamado fue de esta manera, en la cual había un propósito, en la cual tenía que llegar ese propósito a su vida para poder ella dar a luz a Ismael. Entonces hay muchas personas, nos identificamos con ellas, muchas mujeres, porque tenemos en la vida a nuestros hijos, llegan a nosotros y lo ponemos siempre en las manos de Dios para ese propósito. A veces los hijos toman caminos diferentes, pero nosotros como mujeres de Dios siempre estamos orando por ellos, siempre estamos pidiendo como Agar. Agar en medio del desierto, afligida por el candente sol, en la cual se vio desprotegida y colocó al joven en medio del desierto, como diciendo, no quiero ver cuando él muera. Pero la mano de Dios estaba ahí con ella. La mano de Dios, el ángel de Jehová, llegó a Agar en el momento que ella no lo esperaba. La voz del joven que clamaba a ese Dios altísimo, su voz fue escuchada, su lloro fue escuchado. Y así mismo como nosotras como mujeres, a veces hemos llorado por nuestros hijos. Yo me identifico con ello. Yo también tengo una generación que Dios me ha dado y oro por ellos. Gracias a Dios, 2 de mis hijas han alcanzado la misericordia de Dios. Gloria. Y también oro por ese joven que tengo. Así como Agar, en medio de un desierto, nosotros somos puestas de diferente manera. A veces nuestro desierto no precisamente es bajo un candente sol. A veces nuestro desierto puede ser una enfermedad, puede que estemos pasando alguna dificultad, ¿sí? En nuestro proceso todo se presenta, pero la mano de Dios siempre estará con nosotros cuando nosotros sabemos clamarle a Dios, cuando nosotros confiamos en Él. Todos nosotras como mujeres confiamos en Dios y ponemos nosotros a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros nietos, siempre de la mano de Dios, porque hay un propósito. Yo siempre he dicho, Dios, hay un propósito. En cada mujer que esté afligida, tal vez su hijo o su hija en este momento no ha conocido la palabra de Dios, o no ha entendido, o no ha amanecido en ella el amor. Pero el amor de Dios es tan hermoso que cuando llega el amor de Dios transforma nuestros pensamientos, transforma nuestro corazón, nuestra forma de pensar. Y es ahí donde Dios empieza a obrar. Amén. Doy gracias a Dios por conocerle, doy gracias a Dios por servirle, doy gracias a Dios porque Él también llamó a mi vida de una manera mediante un desierto. Y en ese desierto donde yo estuve, veo la mano poderosa de Dios y me siento agradecida con Dios y por eso le sirvo. Le sirvo en nuestra casa de oración donde nos congregamos. Hay un hermoso propósito en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y oramos por toda aquella mujer, porque toda mujer que siente que a veces no es escuchada, Dios está atento a su clamor. Y ahí en ese lugar donde tú clamas, sigue confiando, sigue pidiendo a Dios que Él está ahí. Su mano de poder está ahí contigo, con tu familia. Así como estuvo con Sara, así como estuvo con Agar, así mismo está con vosotras. Así como ha estado con muchas mujeres de la Biblia, así como estuvo con Esther, amén, una mujer que liberó a su pueblo de la aflicción. Así mismo nosotras como mujeres nos ponemos en las manos de Dios y ponemos el ejemplo de Agar, de una mujer llena de fe, en la cual concibió a luz, dio a luz a Ismael,
Y gracias a Dios, y de ahí, de esa generación, vino mucha nación, mucha bendición. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Sarita. Gloria al Señor. Gracias, sierva. Gracias, hermana. Gracias por este hermoso tiempo que Dios nos concede. Creo que no hay pérdidas, hay ganancia. Es una reflexión, la palabra del Señor, que a través de la historia de la Biblia, donde nos habla de estas dos mujeres, cómo vivieron, cuál fue la vida de ellas. Hoy, escuchando el testimonio de nuestra hermana, se refleja aquella vida de aquella mujer. Y hoy podemos tomar del testimonio y compartir que es una vida diaria en el ser humano, escuchando de una familia, de un matrimonio, de unos hijos que son los que sufren. Sí, cuando no hay una buena armonía, cuando no hay una buena comprensión, cuando arrastramos un pasado, a los hijos les vamos a reflejar aquello. Y pudiera decir en el testimonio de nuestra hermana, los sufrimientos que ella tenía, que ella vivió, padres en problemas. ¿Qué hacen los hijos a una temprana edad? Como que si los empujamos a ese mundo de pecado, de maldad. Podía pensar en lo que nuestra hermana compartía, verse una mujer fracasada, arruinada, ver un matrimonio de sus padres casi destruido, y ahora pensar mi caso, mi vida, mi problema, la muerte para su hijo. Escuchando el testimonio, muchas mujeres hoy han caído en esos lazos. Mujeres que se han quitado la vida y han quitado la vida a sus hijos, porque no hayan solución, porque sienten que las puertas están cerradas, porque nadie les ama, porque viven en un desierto, como decía la hermana, un desierto precisamente no de arena y de un sol candente, sino en un desierto de soledad, en medio de sus problemas, en medio de su angustia, en medio de su desesperación. Cuando Agar es echada al desierto, ella no ve otra cosa más que un hijo. Y en un cántaro que ella llevaba agua, se le había terminado el agua. Ahora un cuadro de muerte está ahí. Y quizás angustiada dijo, no veré cuando mi hijo muera. Hay angustia, hay desesperación. Y esto nos lleva hoy a compartir de que muchas personas están viviendo momentos de desesperación. Hoy, en los días en que vivimos, hay un caos. Hay algo terrible que se vive en el hogar, en la familia, en los matrimonios, en diferentes lugares. Quizá donde nosotros estamos todavía vemos lluvia. Todavía hay un árbol frutal que nos va a dar una fruta y que quizás usted llega a ese árbol y puede comer de esa fruta. Pero hay lugares donde no tienen que comer, donde hay una hambre terrible, donde alguien está buscando aquellos botes de basura para poder recoger un alimento. Hijos que no tienen un padre, una madre, no tienen cobertura, no tienen un hogar. Se vive una candente historia, pero en medio de ese desierto, en medio de esas circunstancias fatal que quizás muchos puedan estar viviendo, pasando hoy y que carecen de un trabajo, de un medio económico, de un padre o de una madre o de un consejo. Yo escuchaba una persona que decía, a mí nadie me aconsejó, deseé que mi madre me abrazara, me arrullara y a temprana edad le perdí, porque muchas mujeres recurren a la muerte cuando sienten que ya no tiene solución sus problemas. Veía la palabra del Señor ahí en el capítulo 4, San Juan, donde habla acerca de una mujer que le registra la palabra de Dios como la mujer samaritana. Ella vivía en un lugar conocido Samaria, y esta mujer vive una aflicción física, personal. Dice la Escritura que esta mujer ha tenido 5 maridos, pero aun cuando ella tuvo un hombre y tuvo otro hombre, no tuvo la solución de su problema. ¿Qué viviría?
¿Cuál sería su agonía? Quizás buscaba un refugio en los brazos de un hombre y no los hallaba. Hoy mucha gente busca un refugio en el alcohol, en las drogas, en cuantas cosas que han caído y han sido víctimas. Pero Jesús llega en un momento hermoso, especial, porque dice que era un mediodía donde había un calor, un sofocante sol, ¿verdad? Y Jesús llegó a ese pozo de Jacob, donde dice que él se sentó cuando esta mujer de Samaria llegó para tomar agua. El agua lo vemos como algo tan esencial en la vida del ser humano, un momento de agonía, de desesperación para saciar nuestra sed. Amén. Ahí esta mujer llega y dice que Jesús se dirige a esa mujer diciéndole, dame de beber. Agua que necesitaba Jesús hablando a aquella mujer. Un momento tan especial. Jesús, el dador de la vida, aquel que le había abierto los ojos a Agar y que le propuso en el desierto una fuente, un manantial. Ahora aquí en el Nuevo Testamento le encontramos ayudando a la humanidad. Dios existe. Amén. Y sigue obrando, y su mano no se ha cortado para bendecir, ni su oído se ha agravado para oír. Él conoce la necesidad y la aflicción de cada uno. Y así como Agar fue encontrada por el ángel que le habló y le dice, ¿qué tienes, Agar? Dios sabía la necesidad y la aflicción de su corazón. Conocía la necesidad de la mujer de Samaria, la mujer samaritana. Y le dice, ¿cuántos maridos has tenido? Y el que tienes no es tu marido. Esa mujer es confrontada en su vida personal, en su vida cotidiana, en su vida diaria, pero cuando ella puede entender que aquel hombre que le hablaba no era cualquier hombre como los que ella había conocido y que podía tener una respuesta para su problema, le pide agua. Y aquella agua que Jesús le da, le dice que esa agua saciaría su sed y no desearía más agua. Qué hermoso es cuando llegamos a las plantas de ese Dios vivo, cuando llegamos a un cambio de nuestra vida, se rompe aquel pasado, aquellas ligaduras, aquellas cadenas de maldición ancestral que veníamos arrastrando y podemos ser de bendición para otros más. Amén. Porque esta mujer de Samaria dice que fue bendición para aquellos hombres de Samaria, los cuales ella va a ellos y les comparte lo que había visto, lo que había vivido, y aquellos hombres vienen, corren donde Jesús, cuando ella les dice, venid y ved. El verso 4:25 de San Juan dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. El yo soy, la fuente de agua viva, hoy está con nosotros. Amén. El verso 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Hoy hemos escuchado un testimonio de nuestra hermana y creemos en el nombre del Señor que ese testimonio será de bendición. Amén. Para muchos hogares, para muchas familias, para muchas mujeres que quizás están angustiadas, que se sientan solas, tristes, desamparadas, que no sientan un abrigo, una protección. Pero quiero decirles que la mano de Dios no se ha cortado para bendecir, amén, ni el oído de Dios se ha agravado para oír. El ángel de Jehová está con nosotros, amén, y está al alcance de cada uno, pastora. Amén, gloria a Dios, yo lo creo. Y como bien decía la pastora Emma, ¿verdad?, en su testimonio, muchos tenemos temor en el caminar con Dios, ¿verdad?, porque el camino de Dios es angosto. No es ese camino ancho en donde se nos permite seguir haciendo lo que nosotros queremos. Pero hay una palabra que me venía cuando yo la estaba escuchando dar su testimonio. Y Dios dice, esfuérzate y sé valiente, porque ese caminar no es fácil, ciertamente. Pero dice también su palabra que Dios no nos da un espíritu de cobardía, nos da un espíritu de dominio propio y un espíritu de valentía para hacer las cosas, para salir adelante. Y yo quiero pensar y quiero ver que este testimonio que usted tiene de vida, pues es algo hermoso, porque al final de todo eso
podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas, podemos ver que el haber sido valiente, el ser esforzada, el tener una vida a lo mejor lo voy a mencionar de esa manera, a lo mejor un poco de sacrificio, ¿verdad? Porque nosotros a veces lo vemos como un sacrificio, pero no es cierto, eso no es real, porque yo siempre en mis pensamientos le digo al Señor, que aún lo que yo le pueda dar no se compara con lo que Él nos da y lo que nos ha dado, ¿verdad? Entonces hasta la misma palabra dice que lo que nosotros le damos a Dios es como un trapo de inmundicia. Entonces para nosotros podemos verlo como que es un sacrificio, pero yo creo que no. Porque todo lo que Dios nos ha dado y lo que nos ha sido devuelto después de haber regresado al camino correcto, de haber buscado a Dios, las recompensas, la promesa, haber cumplido, todo eso yo puedo decirte hoy que no se va a comparar con decir que es un sacrificio. Porque muchas personas piensan que llegar a los pies de Dios es sacrificar todo lo que te agrada. Pero yo hoy quiero hacer una pregunta. Podríamos preguntar si con todo lo que nosotros vivimos o vivimos antes de conocer a Cristo éramos felices. ¿Por qué no nos quedamos ahí? Yo creo que no nos quedamos ahí simplemente porque no éramos felices. Porque eso nunca nos dio la verdadera felicidad. Y hoy yo les puedo decir también por testimonio que hoy realmente soy feliz. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque esa felicidad solamente viene de Dios. Esa paz, ese gozo solamente viene de Dios. Amén. No hay nada en el mundo que nos pueda dar la paz que Cristo nos da. Así es. El ver a nuestros hijos caminar de una manera diferente, el ver los procesos hoy en nuestras vidas, nos da una paz porque esperamos en Cristo. Ya no vemos nuestras propias fuerzas, ya no veo lo que yo valgo, ya no veo lo que yo soy. Hoy creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Hoy todo puedo dejar las cosas en manos de Dios y esperar en Él, porque Él lo que ha prometido lo va a cumplir. Así es. Amén. Y yo creo que lo podemos ver en la vida de estas dos mujeres. Así es. ¿Sí? Ellas esperaron ver la promesa del Señor, aún con todos sus errores, aún con todo lo que ellas pudieron haber hecho. Al final, todo lo que Dios dice, así es y así será. Así es. Y el Dios de ayer es el mismo que tenemos hoy. Así es. Y es el mismo que será siempre. Así es. Por los Gloria a siglos Dios. de los siglos. Así es. Entonces yo creo en ese Dios de poder, en ese Dios que transforma vidas, en ese Dios que nos ama de una manera sin igual, que Él no ve nuestros defectos, Él no ve todo lo que somos, porque si nosotros vemos de la manera en que el ser humano ve, con esos ojos podríamos decir, no merecemos nada, no merecemos ni siquiera estar aquí. Así es. Pero yo creo en ese Dios que perdona y transforma vidas, Así que es. cambia, que restaura, que sana, que salva Así y que es. hace milagros en nuestras Así vidas. es. Alabado. Entonces yo creo que lo que necesitamos es, como esa mujer, ¿verdad? Testificar, como esa mujer samaritana, testificar lo que Dios ha hecho en nuestras Así es. vidas. Es tan necesario decirle a todos que hay un Dios que ama Así y que es. restaura vidas, que cambia vidas. Así Entonces yo creo en ese poder, en ese Dios de restauración, Así en es. ese Dios que transforma, porque no siendo nada, hoy podemos ver lo que Dios ha hecho en Así nosotros. es. Sí, yo no creo que mi vida sea tan grande, ni tan hermosa, ni tan pues llena de cosas así como para que yo estuviera aquí, pero yo creo que es tanto su amor y su misericordia es. que aquí estamos. Por La gracia Por de Dios. misericordia de Dios, Así es. por su amor, su misericordia. Así Entonces, pues yo quiero dar gracias a Dios por este tiempo, por este Amén. hermoso tiempo y por este bello testimonio que hoy puede usted compartir, ¿verdad? Gracias a Dios. Y yo creo que este testimonio va a ser de mucho poder para muchas personas que nos están viendo, nos están escuchando, que están siguiendo este programa. Y yo creo que
cualquier mujer, cualquier persona que esté escuchando esto, Dios va a tocar Así es. sus vidas y la va a transformar. Así y es. se van a levantar en el nombre de Jesús. Amén. Y van a buscar de ese Dios que hoy estamos compartiendo, de ese Dios que nosotros conocemos. Así y que es. ha transformado nuestros hogares, nuestras casas, nuestra vida personal. Así ya no es. es la misma No. de cuando empezamos, cuando no le conocíamos. Tenemos un cambio, Así algo es. diferente. Estamos en la lucha definitivamente, Claro, sí. definitivamente. Pero yo sé que ese Dios que ha empezado cosas en nosotros no nos va a dejar hasta que no las concluya, las Así. cumpla en nuestras vidas. Así es. Así que yo creo que Dios es poderoso para hacer Así eso es, y y más, más. porque Él es soberano. Así es. Él es soberano y no hay nada ni nadie común. Así es. Amén. Así que me gustaría que la pastora Sarita ore por este tiempo y ore por las personas que están ahí escuchando. Así es. Y que esta palabra tenga ese poder, porque la palabra tiene poder Así es. para Así transformar, para tocar Así corazones. Y que esas personas que están escuchando, que están viendo este programa, sean tocadas por el Amén. poder de la palabra. Gloria a Dios. Y que pronto podamos escuchar a alguien dar testimonio Así que es. a través de este testimonio Dios sanó su vida y Amén. se ha levantado para servir, para conocer a ese Dios de poder. Amén. Amén, así es, así es. Agradecemos a Dios en primer lugar la oportunidad que se nos da para poder compartir este Amén. programa, un llamado con propósito. Así es. No tan solamente hablemos de personas que no conocen a Dios, que viven quizás en un mundo de dolor, de aflicción, de desesperación. Podemos hablar también de mujeres, Que ya de están. familias Sí. cristianas, Así de es. siervas de Dios que quizás estén frustradas diciendo, Dios me llamó para algo, Dios me dijo que iba a hacer y en vez de verlo estoy viendo un fracaso, veo un problema, veo otro, porque sí lo hemos sufrido como siervas, como pastoras, ¿verdad? Así Pero gloria a Cristo Jesús, porque cuando Él llega a nuestras vidas va a llenarlo de paz, de tranquilidad, Amén. viene un cambio radical en la persona, lo que veía en la historia de la mujer samaritana, cuando dice que los samaritanos escucharon y vinieron donde Jesús. Quiero leerle este último versículo que está 4:42 del libro de San Juan, dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del Amén, mundo, amén. el Cristo. Entonces, este es el testimonio, no hablar de mí, de la hermana, sino lo que Dios ha hecho en Así nuestras es. vidas Así es. y que también lo puede hacer Amén. con Así aquella familia, aquel hombre o aquella mujer que esté pasando un momento de aflicción. Hoy queremos compartirle esta palabra de vida, de poder Así que no es. cambia. Jesucristo dijo que Él es el mismo ayer, hoy y por Siempre. todos los siglos. Amén. Y hasta donde esté llegando este programa y hasta donde se esté compartiendo, que le pedimos a nuestros hermanos, a la iglesia, a aquellos videntes, ¿verdad?, que lo estén viendo, que lo hagan extender, que extendamos el reino de Dios, Amén. porque es el Amén. tiempo. Vamos a orar y declaramos Amén. bendición en ese hogar, Amén. en esa familia, en Amén. este matrimonio, en ese trabajo, en ese negocio. Amén. Puertas abiertas en el nombre de Jesús, Amén. porque la palabra dice que ninguna Amén. arma forjada Así sea. prevalecerá en contra de nosotros. Aquel que vive y cree en Cristo, la palabra del Señor dice, no morirá. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito es tu nombre. Gracias por el tiempo que nos has dado una vez más en este día de poder compartir esta palabra, Señor, a aquellas personas que hoy lo están sintonizando, que hoy lo están viendo, ahí en un hogar, ahí en una casa, ahí en una familia, ahí en una oficina, ahí donde ellos, Señor, a través del medio de televisión o a través de las redes sociales, hasta donde, Señor, este medio de comunicación esté llegando. Declaramos poder tuyo, abriendo puertas cerradas, liberando almas cautivas, espíritu de opresión que había venido sobre esa vida, sobre ese hombre, sobre esa mujer, que quizás estuvieron a punto de quitarse la vida, esos jóvenes, esos hijos que no tenían solución. Hoy en el nombre de Jesús se reprenda y alabasha amanda toda ligadura, toda atadura,
atadura, toda opresión y declaramos salvación, sanidad y liberación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor, a ti la gloria. Amén. Bendito seas. Aleluya, Amén, gloria al Señor. gloria a Dejamos el lugar a la sierva del Señor y pues bendito es el nombre de Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este hermoso tiempo, ¿verdad? En donde estamos compartiendo también parte de nuestras vidas. Así y es. cada una de nosotros va a ir compartiendo, pues, vivencias. Así es. Cosas Gloria que hemos a pasado, Cristo. porque no ha sido fácil el caminar, pero creemos que Dios tiene cosas maravillosas en nuestras vidas y que también podemos compartir, ¿verdad? Con los hermanos que nos están viendo, Así con es. todas las personas que están siguiendo este programa. Amén. Y yo creo que todo esto va a ser de bendición. Amén. Yo creo que Dios tiene cosas grandes que nosotros todavía... Propósitos con cada Así uno, es. amén, que quizás no lo Así hemos es. visto, pero se Vidas verá. con propósito. Solo que no nos desesperemos como Sara. Así es. No le metamos la mano. Ay, Dios, tenga misericordia. Así Amén. es. Entonces, bueno, pues le damos gracias a Dios por Amén. este tiempo. Le doy gracias a Dios por la vida de la pastora Emma, por haber compartido, ¿verdad? Gracias a Este Dios. testimonio tan hermoso. Y también le doy gracias a Dios por la vida de la pastora Sofi, que está aquí con Amén. nosotros, que Damos nos está gracias a acompañando. Dios. Y la vida de la pastora Sarita también. Amén. Le doy Gloria al gracias Señor. Bendiciones. Así es, y bueno, pues nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga en sobremanera. Y hay un versículo que me encanta siempre y dice que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Amén. Señor haga Haga resplandecer resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. Amén, amén y amén. Que La Dios paz te de bendiga. Cristo en cada hogar, Amén. en cada corazón, en cada Amén. familia. Amén. Así es. Gloria a Dios. Bendiciones. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.